Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. ¿Cómo estás? Pues intentando descifrar, a ver si nos ayudas a saber por dónde pueden ir los mercados, por dónde pueden ir los negocios después de lo que sucedió el sábado en Israel. ¿Cómo lo veis desde el Instituto Juan de Mariana? Bueno, un conflicto bélico siempre es una pésima noticia desde todos los puntos de vista, incluido también el ámbito económico, el ámbito de mercados. Eso genera incertidumbre política y ya sabemos cómo actúa el ser humano ante la incertidumbre. Si ya la incertidumbre es algo ineradicable, a lo que nos tenemos que enfrentar día a día, y bien lo sabes tú en el ámbito de los mercados financieros, pues cuando hay un conflicto bélico de esta naturaleza, esa incertidumbre crece y por lo tanto también la volatilidad, lo cual no tiene por qué significar o no significa que exista un contexto de mayor riesgo, pero sí de mayor volatilidad y también de mayor incertidumbre. Hay que recordar que lo que ha sucedido este fin de semana es el mayor ataque que ha registrado Israel en los últimos 50 años, desde la última guerra que tuvo lugar con el resto de sus países árabes vecinos. Nunca antes Israel se había enfrentado a un conflicto de esta naturaleza, a un ataque de esta naturaleza, con cerca de 1.000 muertos, con más de 2.000 heridos, con gente secuestrada. Y ahora lo que va a suceder es que vamos a ver cómo evoluciona el conflicto en Gaza. Israel, yo creo que el gobierno israelí ha dejado claro cuál es su postura. Va a haber una respuesta, ya la está viendo, contundente para acabar con el terrorismo de Hamás, para neutralizar a estos asesinos que han atacado de forma absolutamente deleznable a la población civil en el sur de Israel. Y aquí la clave del asunto es si se van a ver implicados dentro del conflicto otras potencias. Y dentro de este contexto, el jugador clave es sin duda Irán. Los propios jefes de Hamás han anunciado abiertamente que han recibido respaldo de Irán para llevar a cabo estas atrocidades. Y a pesar de que el régimen iraní lo ha negado, todo apunta a que efectivamente ha habido apoyo financiero, apoyo logístico por parte de Irán. Por lo tanto, aquí la clave, el gran interrogante es si este conflicto se va a quedar única y exclusivamente una cuestión interna entre Israel y Gaza, hasta que finalmente el ejército israelí entre en Gaza y acabe o neutralice a Hamás, o si va a escalar. En caso de que escale, lógicamente, las consecuencias sí se harán notar en los mercados financieros y especialmente en el mercado del crudo. Si el conflicto permanece como se espera que permanezca a corto y medio plazo, es decir, una cuestión interna por parte de Israel y en una lucha directa con Hamás, sus repercusiones, sus efectos sobre los mercados bursátiles a nivel global serán muy limitados o directamente nulos. ¿Debería cambiar algo en la política monetaria? Ayer vimos varios miembros de la FED que apuntaban a una posibilidad de pausa más cercana por lo que estaba sucediendo en Israel y por que no tuviese una afección en el mercado de petróleo. Vamos a ver si esta última parte de verdad se cumple, pero ¿crees que los bancos centrales deberían cambiar o deberían modificar la pauta que tenían antes de este sábado? Pues yo creo que no. La verdad es que en este caso lo que tienen que hacer los bancos centrales, lo único que deberían hacer los bancos centrales, ya que existen, puesto que hay que recordar también que los bancos centrales es un invento relativamente reciente. Antes de su creación vivíamos sin bancos centrales y, por cierto, no vivíamos mal. Durante buena parte del siglo XIX, principios del siglo XX, los ciclos recurrentes de auge y depresión económica eran mucho más cortos y menos frecuentes que desde que existen precisamente los bancos centrales. De hecho, Estados Unidos registró el mayor crecimiento de su historia sin necesidad de que existiera un banco central en la segunda mitad del siglo XIX y, como digo, también principios del siglo XX. Ahora bien, dicho lo cual, ya que existen, su única función debería ser controlar la inflación. El problema es que no lo hacen. De hecho, son los principales responsables, los principales culpables de que haya burbujas económicas, bursátiles, de todo tipo.
Y lo que estamos viviendo ahora, la inflación que hemos registrado en el último año, año y medio, se debe precisamente a la irresponsable política fiscal de los gobiernos y políticas monetarias expansivas de los bancos centrales. La inflación no es ni más ni menos que un fenómeno monetario, siempre es un fenómeno monetario. Por lo tanto, los principales causantes han sido, como digo, tanto los gobiernos como los bancos centrales. Ahora que la inflación ha emergido, la única responsabilidad, la única obligación que tienen los bancos centrales es la de intentar controlarla por todos los medios posibles. Y la única forma que tienen para hacerlo, además de paralizar, de frenar, de eliminar la compra masiva de deuda vía monetización, es subiendo los tipos de interés. En eso está Estados Unidos, en eso está el Banco Central Europeo y todavía no han conseguido doblegar a la inflación, ni mucho menos. De hecho, el Banco de España espera que haya un repunte inflacionario a lo largo del próximo año. Ya lo estamos viendo, la inflación acaba de repuntar en el último mes en España y lo mismo sucede también a nivel europeo. Se mantiene una inflación alta, eliminando además el componente más coyuntural como es el de la energía y el de los alimentos, pues estamos viendo que la inflación subyacente se mantiene alta. Por lo tanto, la inflación no está bajo control y mientras la inflación no esté bajo control, la obligación, como digo, de los bancos centrales es mantener los tipos de interés altos e incluso aplicar nuevas subidas de tipos. Ese es el principal objetivo y, por lo tanto, es lo que deben hacer los bancos centrales. A una costa de que la recesión será todavía mayor, ¿no? Es que, José Antonio, no hay una receta ni cómoda, ni fácil, ni indolora. La única forma de controlar la inflación es mediante una recesión económica, es decir, que haya contracción del consumo, contracción de la inversión. El problema en estos momentos es que no se está siguiendo una coordinación entre bancos centrales y gobiernos. En el caso tanto de Estados Unidos como en Europa, los bancos centrales han subido los tipos de interés, han frenado su compra de activos. ¿Y qué están haciendo los gobiernos? Aumentando de forma sustancial el gasto público. Se requiere una restricción presupuestaria, una contención, una reducción del gasto público para que finalmente las políticas monetarias terminen teniendo efecto. Las políticas fiscales expansivas, es decir, el incremento del gasto público, es por naturaleza inflacionario. Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reduzcan el gasto público junto con las subidas de tipos de los bancos centrales para contener la inflación. Mientras eso no suceda, va a ser complicado. Pero dicho lo cual, esto es como cuando bebes en demasía y tienes coges una borrachera, pues ¿cuál es el efecto siguiente? Una resaca. En eso es en lo que estamos ahora. No hay soluciones fáciles, no hay soluciones indoloras, no hay ningún episodio inflacionario de esta naturaleza con inflación próxima al 10% como la que hemos sufrido en los últimos meses, en el último año y medio, que no haya conllevado en última instancia una recesión económica. No conozco ningún episodio reciente de la historia y lo siento, pero esta vez no será diferente. Por último, Manuel, ha quedado retratado, ha quedado en una posición complicada los que defienden la teoría de la teoría monetaria moderna. Totalmente, una vez más. Una vez más, nos decían que no había problema, que los bancos centrales podían mantener los tipos de interés al 0%, incluso con tipos de interés negativos, lo cual es una anomalía histórica que nunca sucede en la historia, aparte de que es una pues una atrocidad desde el punto de vista económico y financiero pagar tipos de interés negativos como los que hemos sufrido en los últimos años, con una enorme burbuja en el sector de bonos y de deuda pública especialmente, y ahora, como digo, se ven las consecuencias. Una vez más, los keynesianos a nivel fiscal y los monetaristas favorables a la intervención y expansión monetaria por parte de los bancos centrales se han equivocado. Si pensaban que era posible mantener los tipos de interés al 0% de forma indefinida y que era posible que los bancos centrales monetizaran de forma absolutamente irresponsable los excesos de gasto de los gobiernos y de los estados, pues han equivocado plano y ahora, como consecuencia de ello, tenemos una inflación muy alta, insisto, la clave aquí es la inflación subyacente, que sigue estando muy alta y que lo estamos notando todos. La inflación no es ni más ni menos que un empobrecimiento generalizado de la sociedad, de las familias y de las empresas. Supone perder
poder adquisitivo y como consecuencia nos estamos empobreciendo a manos llenas como consecuencia, insisto, de la responsabilidad tanto de bancos centrales como de gobiernos. Muchísimas gracias, Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Buen día y buen negocio, Manuel. Igualmente, fuerte abrazo.